Muy buenas noches, estimados aprendices. Instructora, ¿Cómo se fue están? el audio. Ah, Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todos están bien? Muy bien, sí, ¿Me señora. escuchan? Ok, venga, perfecto. Denis, Harold, Jamie, Héctor, Never, Camilita. Me alegra saludarlos a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de este año. Hoy siendo 1 de febrero, 6:35 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión. ¿Me confirman, por favor, si en este momento visualizan adecuadamente las diapositivas? señora. Perfecto. Sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. El día de hoy tenemos un tema muy importante para ustedes en su formación y es el de indicadores de gestión. Un tema muy importante para todo el proceso formativo y no solamente para el proceso logístico, sino para cualquier gestión de cualquier proceso organizacional. Vamos a ver entonces inicialmente la explicación temática acerca o abordando esta temática. Posteriormente explicamos la evidencia número 3, llamada cuadro comparativo de indicadores de gestión logísticos, evidencia que se va a desarrollar de manera individual para que estemos muy atentos. Posteriormente y finalmente vamos a explicar la evidencia número 5, que es el taller indicadores de gestión logística que se va a desarrollar de manera grupal. De las evidencias que explicamos en la sesión anterior eran individuales, esta sesión tenemos tanto una individual como otra grupal. ¿Bien? Bueno, entonces me gustaría que por favor aquellos que a veces de pronto tienen en su cabecita preguntas, hoy vamos a aclarar todas las preguntas sin ningún inconveniente, no se preocupen, sin nervios, lo importante es que venimos a aprender. ¿Bien? ¿Alguien podría decirme qué ven en esta imagen? Un tacómetro de velocidad. Un tacómetro de velocidad. ¿Qué más? ¿Quién da más? Indicador de la cantidad de combustible que tiene el vehículo. Cantidad de La combustible. velocidad también. Velocidad. Indicador de velocidad también. Sí. ¿Qué más? Tablero de instrumentos. Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Muy bien. ¿Alguien más? Indicador de temperatura, profe. Indicadores de temperatura. Por ahí vemos una lucecita. Son como las Verde. direccionales. Direccionales puede ser también. Muy bien. Y escuchamos por ahí la palabra indicar, ¿cierto? Indicar. Bueno. Vemos entonces un tablero de indicadores de un vehículo que contiene ¿qué? Como lo dijimos anteriormente, número de revoluciones del motor, las luces, el nivel de velocidad que puede alcanzar en el trayecto un vehículo, la temperatura del motor y el nivel de combustible. Digamos que en algunas oportunidades, dependiendo del tipo de automotor, puedes tener mayores indicadores y otros menos indicadores, pero en general podemos conocer cierta información a través de este tablero. Las chicas, que nos gusta tanto la báscula, ¿qué vemos ahí? JB, Denis, están que se hablan. Uy, no, profe, a mí personalmente la báscula, Dios mío, me Tú tiene odias la sufriendo. Ah, bueno, pues, Me pero tiene sufriendo. ¿por qué te pone a sufrir la báscula? Cuéntanos. Ay, profe, porque estoy sufriendo de un sobrepeso, mejor dicho, y no me quiero pesar. ¿Pero por qué? ¿Qué te dice la báscula? Me indica que debo ponerme las pilas, profe. Te indica que debes ponerte las pilas. Ajá. Muy bien, pero porque tienes una referencia, ¿verdad? Hay una referencia de un peso máximo que debes tener de acuerdo a tu índice de masa corporal, a tu estatura. Exactamente. Entonces, tenemos una referencia que es como una meta y nos estamos pasando o estamos, digamos, desaprobando ese indicador de peso. ¿Bien? ¿Qué vemos por acá en la muñequita que tiene algo en la mano? Nosotras las mujeres tenemos eso clarísimo.
¿Qué nos indica esa imagen? ¿Qué tiene ella en la mano? Pues para mí eso es como una prueba de embarazo, ¿no? Una prueba de embarazo, exactamente. ¿Y qué es qué información suministra esa prueba de embarazo? Indica que está embarazada. ¡Ay, caballero! Pero ¿cómo sabe, no? Es positivo para el embarazo. Ah, ya, Tanto ya, cuento que le meten a él uno. sabe por qué son dos líneas y es positivo. Ah, bueno, muy bien, no pensé que fueras a hablar. Bueno, muy bien. ¿Qué vemos entonces en esta foto del niño que está con un platico? Tiene la lengua por fuera. Indica que sabe mal. Puede ser, digamos que es desagradable No le gusta, posiblemente lo que no le comió. gusta, no le agrada lo que está comiendo. Indica, Si no le entonces gusta, no le agrada. yo como mamá veo ese niño comiendo eso y veo que de pronto lo que le di no le gusta, indica que hay un desagrado en materia de comida, ¿verdad? La temperatura es una medición también del nivel digamos, de temperatura o de si está muy, muy caliente o en modo normal o bajo de temperatura una persona. Entonces ahí también sabemos si está enfermo o no una persona. Cuando nos celebran el cumpleaños, Indica que estamos ya viejos. indica que ya no somos tan jóvenes. Ya no somos tan jovencitos. Ok, bueno, muy bien. Entonces, cuando se nos va a descargar el celular, también podemos ver la pila nos está indicando qué tanto nivel de carga tenemos. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos decisiones. Si buscamos un cargador, una toma de luz para cargar el teléfono y poder tener el uso correspondiente a las herramientas del mismo, ¿verdad? Los semáforos. Mire que nosotros nos han vendido muy bien los colores. Los colores también nos suministran información. Cuando ustedes ven un color rojo, en general, ¿qué se les viene a la mente? Parar. Parar, en caso de ser un semáforo. Si ven un color rojo, digamos, en salud, ¿qué puede pensarse? Alerta. Una alerta roja. Un peligro. Exactamente. Entonces vemos que eso nos indica que hay un peligro o nos indica que hay un problema o que no debemos transitar en esa área, entre otros aspectos. Cuando vemos el color amarillo, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica el semáforo en color amarillo? El semáforo. Tener precaución. Alistarse. Puede ser Alistarse, o puede ser quedarse quieto, ¿cierto? Para la Es un marcha. intermedio, exactamente. Prepararse. O agilizar. ¿Sí? O agilice el paso. ¿Y el verde qué significa? Puede pasar. O que estamos bien, ¿cierto? Entonces, si te dan un verde, por ejemplo, a los niños en el colegio y va una carita verde, puede ser que es una carita feliz, que le fue bien digamos, en la evaluación del día, en la prueba que le hicieron los profesores. Bueno, entonces, como vemos en general, podemos ver que toda la información que vemos en el entorno nos suministra indicaciones de hacer cosas o no hacerlas. Y en materia del concepto de hoy, que es el indicador, me gustaría entonces que me dijeran ustedes con sus propias palabras qué es para ustedes un indicador. Pues es como un aviso o una alerta o como una prevención ante cualquier cosa, ¿no? ¿Qué más? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo creería que es como una herramienta para medir cierto desempeño o cierto objetivo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nos suben o nos bajan de rango en una empresa por buen desempeño o por mal desempeño? ¿Puede pasar? Sí. Sí, señora.
Ok, nos pueden dar hasta mayores bonificaciones o menos bonificaciones por no hacerlo, por no cumplir indicadores, También. ¿cierto? Exactamente. Entonces, vamos a ver entonces realmente ese concepto de indicador de gestión. ¿Qué quiere decir? Puede ser de manera porcentual, que ese indicador se muestre la información a través de un porcentaje, ¿bien? O una razón, un numerador sobre un denominador, o una equivalencia, que nos suministra un comportamiento de una o de varias variables en un tiempo determinado que estoy analizando el comportamiento de esa variable, para mirar qué tendencia tiene. Y cuando nosotros hablamos de tendencia es si es al alza o a la baja. Como vemos, por ejemplo, el indicador del dólar. Vemos que tiene una fluctuación. Depende, obviamente, como ustedes vieron al inicio de la tecnología, que depende del precio del petróleo, que el dólar puede tener un alza o puede ir a la baja. Entonces, como veíamos, hasta para la satisfacción de clientes vemos los colores. Si en alguna oportunidad ustedes han sido encuestados y solamente con las caritas pueden marcar si es satisfactoria, si su satisfacción frente al servicio recibido o percibido fue satisfactoria, ustedes marcan, puede ser 3 tipos de opciones, verde, amarillo o rojo. Usted marca si le fue bien, pues pone la mejor, que es bueno o excelente. Y si está como que sí, como que no, pero no quiero pronto que le vaya mal al señor que estoy evaluando, entonces le pone término medio, ¿verdad? Que sería el amarillo. Pero si desafortunadamente el servicio que usted recibió para usted es pésimo, usted califica el servicio como rojo. ¿Bien? Entonces, así como este tipo de indicadores nos dan una opción de cómo estamos prestando el servicio y qué acciones debemos tomar frente a esta información que estamos percibiendo de los clientes, también podemos ver, por ejemplo, variables como la temperatura versus el tiempo, en un tiempo determinado, cómo ha sido la fluctuación de la temperatura, el kilometraje, por ejemplo, recorrido para llevar una mercancía de un lado a otro, en el tiempo, cuánto tiempo se demoró, en cuántos kilómetros logrados, digamos, en el trayecto, número de entrega de pedidos que realmente se hicieron completamente versus el tiempo, puede ser en que se elaboraron, presupuesto ejecutado versus el tiempo, también, muy importante, qué tanto me gasté. Si el presupuesto era para ejecutar en 3 meses, ¿qué tanto me gasté? O para hacerle seguimiento mes a mes, si me lo debo consumir en 3 meses, si realmente voy en una tercera parte de consumo de ese presupuesto, o voy muy por debajo o voy muy por encima. Entonces, eso es lo que me permite a mí ajustarme, para que no al final, cuando ya el tiempo se ha consumido, ya no pueda yo tomar decisiones o ajustarlo. Entonces, es una gran herramienta, como vemos, de gestión de las organizaciones. ¿Qué vemos acá? Vemos la evolución del dólar, una moneda muy importante del mercado internacional, en donde, como ustedes ven, el eje Y y el eje X. ¿Ustedes recuerdan en matemática el plano cartesiano? ¿Lo recuerdan? ¿Me confirman? Sí, señora. Señora, ¿Qué decía ese plano cartesiano? Alguien que me recuerde, nos recuerde a todos acá. ¿Alguien de los que dijeron que sí? Los chicos, las chicas. Pues yo recuerdo que se utiliza para poder graficar resultados dependiendo de dos variables, que como usted lo mencionaba, se ubican en los dos ejes, tanto en el Y como en el X, y al final cruzar los dos puntos para poder obtener información gráfica. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Así es. El eje Y es el eje vertical. Cuando se comparan o se va a verificar el comportamiento de dos variables, en este caso. Y el eje X es el eje horizontal, que al cruzarlo con el Y me va a dar a mí, determinando obviamente un punto del eje X con respecto a un punto del eje Y, voy uniendo puntos por puntos y puedo determinar un comportamiento de las variables que estoy analizando en ese momento. Entonces, eso es lo que vamos a ver en cuanto a la graficación del comportamiento de los indicadores que vayamos a analizar.
Vemos aquí entonces 4 tipos de indicadores y esto es una mera información para que empecemos a contextualizarnos en lo que vamos a aprender. Vemos, por ejemplo, el indicador de las ventas totales de una organización. La meta es de, pónganle, $1.000.000 o $1.000, como vemos acá. Esa es la meta, lo que se desea lograr, pero resulta que esas metas eran proyectadas para ejecutarse en 6 meses, pero llega el mes 7 y voy a mirar cómo me fue en el primer semestre del año. El resultado que obtuve fue que hubo unas ventas de $1.119.75, por ejemplo, en un periodo de año, el primer semestre. ¿Cómo nos fue entonces? Si ustedes ven este resultado, ¿nos fue bien o nos fue mal? Bien. Nos fue bien. ¿Por qué? Estuvo por encima de la meta. Estuvimos por encima de la meta, exactamente. Entonces yo puedo poner aquí un análisis y decir, se cumplió la meta debido a que estuvimos en un tanto por ciento en incremento con respecto a la meta fijada. Bien, ese sería un análisis. Tengamos en cuenta lo que estamos haciendo porque vamos a analizar comportamiento de indicadores y esta es una breve introducción al análisis adecuado de indicadores para que nos sirva de utilidad para tomar adecuadas decisiones en los procesos organizacionales. Segundo ejemplo de indicador, porcentaje de ahorro en costos de fabricación. ¿Qué tanto estamos ahorrando en los costos de fabricación? La meta es que logremos en ese primer semestre un porcentaje del 10%. Al terminar, por ejemplo, ese primer semestre, al séptimo mes, analizo y obtuve un 6%. ¿Cómo nos fue entonces con ese indicador? ¿Bien o mal? Mal, profe. Mal, porque Mal. estuvimos ¿Por qué nos fue 4 mal? puntos por debajo de la meta. Exactamente, estuvimos por debajo de la meta y eso debemos analizar por qué fue. Entonces, de pronto no está bien claro cómo es el proceso estandarizado de cómo se debe asignar los recursos en cada proceso y hay que empezar a mirar qué es lo que nos está pasando para que ese comportamiento se esté dando, porque no podemos seguir así, ¿verdad? Hay que hacer un cambio y los indicadores nos permiten eso, ingresar al proceso y determinar qué es lo que está ocurriendo para que no vuelva a ocurrir. Tercer tipo de indicador, tipo de ciclo de fabricación. Entonces, los ciclos de fabricación para esta empresa se dieron cada 2 meses, se da un ciclo de fabricación X, y la meta es que se dé en 10 días, cada 10 días un ciclo de fabricación de un producto, zapatos, por ejemplo. ¿Cuánto obtuvimos al cierre de esos 2 meses? Analizo y vamos en el tercer mes. ¿Cuánto obtuvimos? 8 días. ¿Cómo nos fue entonces con ese indicador? Bien. Bien, ¿por qué? Porque se hizo Porque fue con más 2 días de eficiente el anticipación. manejo del tiempo. Exactamente, el recurso del tiempo, hicimos mayor eficiencia en el recurso de tiempo y reducimos el proceso 2 días, donde el ciclo se hace mucho más ágil, más rápido, ¿verdad? Entonces podemos hacer producciones en masa, de pronto aumentar y poder lograr satisfacer esa demanda. Muy bien, entonces vamos muy bien por este lado. Y finalmente vemos el indicador del presupuesto. Presupuesto de muestras, presupuesto de muestras de calzado, etcétera. La meta es que cumpliéramos con 100.000 pesos del presupuesto. Pero al cierre de ese año fiscal logramos una ejecución de presupuesto de 175.000 pesos o $175.000. ¿Cómo nos fue con este último indicador? Mal, Mal. ¿Por qué? porque hubo un incremento del Gastamos más de lo que 75%. habíamos presupuestado. Exactamente. Entonces, muy bien. Esas son las palabras que vamos a usar cuando analicemos los indicadores que ya más adelante tenemos en el taller. Perfecto. Entonces, estamos muy bien engranados en el proceso. Entonces, los indicadores también podemos plantearlos de una manera cualitativa o cuantitativa. Pero para que realmente un indicador se pueda controlar, así yo lo tome la información cualitativamente, yo debo pasarlo a cantidad, a cuantitativamente. Entonces yo le puedo preguntar a un cliente cómo le fue con la entrega del pedido y el cliente me pone una carita feliz, ¿sí? Entonces sería la verde, por ejemplo. Pero yo al final del periodo no puedo decir que con 5 caritas verdes pues estoy bien o
mal, porque tengo que pasar. Si son 10 clientes los que evalué y los 10 me dijeron que era satisfactorio o verde, pues entonces hago la equivalencia a números y por tanto puedo decir que estamos en el 100% de cumplimiento, que cualitativamente sería excelente. Pero si por el contrario, esos 10 clientes me calificaron con carita roja, yo puedo decir que es una satisfacción regular o mala, ¿verdad? Entonces lo pasaría de cualitativo a cuantitativo para que yo pueda hacer un control, porque los indicadores me permiten controlar de manera también, idealmente de manera cuantitativa, por eso necesito gráficas para poder determinar ese proceso, el comportamiento del indicador en el tiempo, ¿bien? Y tomar decisiones. Ok, veamos entonces el indicador de calidad de entrega de pedidos, más acentuándonos a nuestro tema logístico. Los indicadores tienen unas fichas de cómo se muestra la información. Entonces, el indicador, para poder obtener ese dato de cuánto es el resultado final del mismo, yo necesito obtenerlo a través de una fórmula matemática. Entonces, cada indicador tiene una fórmula matemática para poderlo obtener. Para este en particular, el indicador de calidad de entregas de pedidos, vemos que la fórmula matemática para poderlo obtener, debo obtener mínimo 2 datos. Un dato que es en el numerador de este indicador, el número de pedidos entregados completos en el periodo versus el dato de número total de pedidos entregados. Bien, entonces este es, y obviamente por el 100%. Entonces, acá vemos que nos suministran la información de enero a abril, tanto el número de pedidos entregados como el número de pedidos total de pedidos realizados, y me calcula el indicador. Entonces, si ustedes hacen el cálculo de 40% sobre 52, me da el 77%. Entonces, aquí lo semaforizan entre rojo, amarillo y verde, en donde si es menor del 50%, estamos diciendo que no estamos cumpliendo con los pedidos adecuadamente. Si nos da en un rango de menor o igual al 80%, estamos en un término intermedio. ¿Bien? Pero si estamos por encima del 80%, estamos diciendo que estamos dando un cumplimiento satisfactorio para lo que tenemos en meta. ¿Bien? Entonces, aquí vemos otro ejemplo. Veamos entonces qué es eso de las fichas técnicas de los indicadores. Resulta que yo puedo tener muchos indicadores para controlar los procesos, pero yo tengo que estandarizar la información para que yo siempre vea que el indicador tiene una presentación de la información que contiene el mismo. Es decir, que si yo voy a tener 20 indicadores en la empresa, cada uno de esos 20 indicadores va a tener un documento donde me dice ese indicador quién lo debe manejar, cada cuánto se debe reportar, cuál es su fórmula, cuál es el medio de cálculo, de pronto si se va a hacer digital, manual, cómo se va a obtener esa información, a quién se le va a reportar, ¿bien? Entonces, eso es un estándar y también debe organizarse como una ficha. Entonces, por ejemplo, vemos esta que va, el indicador se llama porcentaje de cumplimiento del presupuesto de ventas. Vemos que se calcula a través de esta fórmula matemática que tiene una meta del 100% de cumplimiento, que se mide mensualmente y que en total el estándar, digamos, es del 100%. Vemos otra ficha de otra empresa, que es un poco más completa, que adicionalmente me dice cuál es el objetivo de ese indicador, cuál es el concepto de ese indicador también, y me da obviamente la fórmula, el periodo que se debe, cada cuánto se debe calcular, quién es el responsable de emitir esa información o de generarlo, y de dónde se obtiene la información o la fuente de información. ¿Bien? Acá vemos otra, que es básicamente la misma información, pero la vemos presentada o diseminada de una manera diferente. Ya es decisión de ustedes cómo quiere que se vea esa ficha del indicador. La idea es que sea lo más claro posible para cualquier tipo de persona que requiere acceder a este tipo de documentación. Esto en el ámbito del sector salud, por ejemplo. Ven ustedes cómo se ve visualmente la información. Es más, acá vemos los rangos de tolerancia de ese indicador. Ok, hasta aquí vamos claros. ¿Me confirman para hacer un break o seguir? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, chicos?
Instructora, buenas Sí, noches. señora. ¿Cómo estás, Henry? Sí, señora, qué pena. Venía escuchándola. Me ha quedado claro hasta el momento. No sé, no he podido aportar por lo que venía en la moto, pero ya estoy aquí. Ah, bueno, Henry, gracias. Gracias por reportar. Muy amable. Ok, ¿los demás tienen preguntas? ¿Todo claro? Última palabra. Sí, señora, puede seguir. ¿Puedes seguir? Todo está claro. Ah, sí, señora. perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Seguimos entonces. Bueno, muchos de ustedes han leído ya el material de formación, ¿verdad? Esta parte de un mapa Sí, señora. conceptual, vemos, y a ustedes ya se les hace familiar, esta parte la tomé para que se dieran cuenta que de ahí, ya esta parte lo que es como el resumen de ese capítulo del material de formación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay 5 tipos de actividades de la gestión logística y que de ellas obviamente se despliegan ciertos indicadores de gestión. Entonces, aquí lo que vemos es que para la actividad logística de compras y almacenamiento tenemos unos ciertos indicadores. Entonces, vemos acá, por ejemplo, el indicador de certificación de proveedores, de calidad de pedidos generados, del volumen de compras y entregas perfectamente recibidas. No solamente los que están en el material de formación son los que existen, pueden existir muchos más, sino que es una referencia inicial para que ustedes sepan el contenido o de lo que pueden ustedes diseñar para sus propios manuales de gestión de indicadores o fichas de indicadores. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para compras y aprovisionamiento, ¿qué tipo de indicadores son para esta actividad logística? Son indicadores que evalúan y mejoran periódicamente las compras y el abastecimiento en una organización. ¿Para qué? Para que esos objetivos que ese proceso o ese subproceso empresarial tiene, lo logre cumplir. ¿Bien? Entonces, vemos producción e inventarios. Esta actividad hace parte obviamente de la cadena de suministro y es muy importante los movimientos de esos materiales y esos productos que en ella se requieren, ya que de ello depende el reabastecimiento de los productos en función al servicio, la operación comercial y la gestión logística. Tenemos allí en producción e inventarios indicadores como capacidad de producción utilizada, rendimiento de máquina, rotación de mercancías, que ahorita les voy a explicar un poco más este indicador para tener la referencia de cómo es qué es lo que quiere decir lo que tenemos en el material de formación y les sea mucho más claro, y la duración de inventario, y pueden, como en todos los que vamos a ver, existir más indicadores, y ustedes pueden, digamos, innovar en crear otros indicadores que le aporten al proceso. Esto no es camisa de fuerza, realmente lo que ustedes deben es escoger, y no llenarse de indicadores tampoco, pero lo que ustedes deben escoger es qué es lo más conveniente para su proceso, para medir ese proceso y que cada vez ese proceso logre los resultados esperados. Ok, veamos almacenamiento y bodegaje. Denis, colabórame leyendo, por favor, almacenamiento y bodegaje. Este indicador, ¿qué quiere decir? ¿Permiten? Sigue, Denis, por favor. Permite a las empresas comparar el costo por unidad almacenada para decidir si es más rentable subcontratar un servicio de almacenamiento o tener uno propio. La persona responsable de analizar esos indicadores es el jefe del centro de distribución. Perfecto. Esto nos es claro a todos, ya lo sabemos. Y en este tenemos indicadores de costo de unidad almacenada en bodega, costo de unidad despachada, costos de despacho por empleado o trabajador y nivel de cumplimiento de despacho. Tenemos el indicador para el área de transporte y distribución. El transporte, ustedes saben que es la actividad que es más costosa organizacionalmente, logísticamente hablando, y por tanto, pues es a veces la que más tiene indicadores realmente logísticos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el indicador de costos de transporte versus las ventas que se han obtenido en un periodo determinado y el costo operativo por conductor. Bueno, finalmente tenemos importación y exportación, una actividad muy importante en la gestión logística, donde se evalúan y controlan las operaciones de importación y exportación en una organización. Tenemos aquí, en el material solamente se muestra un solo indicador, pero pueden existir controles en este tipo de actividad mayores.
Por ejemplo, el indicador de costo de unidad importada versus la unidad exportada. Bueno, entonces, como les puse aquí en verdecito, para el indicador de producción e inventario, les voy a explicar este indicador. ¿Cómo es que lo tienen ustedes en el material de formación? Entonces, este indicador de producción e inventarios, llamado rotación de mercancías, acá ven ustedes en todos los indicadores del material de formación, ven ustedes esta tablita. Y esta tablita es el encabezado de esa ficha del indicador. ¿Qué información nos da? Un código. Este código, ustedes van a ver que entre un indicador y otro va cambiando la numeración. Pero no quiere decir que ustedes van a llamar o a codificar los indicadores con este estándar de código. No, es una referencia. Usted puede asignar la codificación de los indicadores de acuerdo a cómo tiene usted estandarizada la codificación en su sistema de gestión de calidad. O, si no tiene sistema de gestión de calidad, usted puede estandarizarlo poniendo, por ejemplo, ficha, puede ser F, indicadores, I, L, el proceso correspondiente que sería logística. Bien, 01, que sería el primer indicador que usted va a codificar. Finalmente, tenemos acá la paginación, el número de revisión, quién lo aprobó y desde cuándo aplica este indicador. Objetivo general del indicador, definición del indicador, la fórmula, acá le agrego unas palabritas para que sea más claro. Periodicidad se evalúa cada mes, lo debe emitir el jefe de inventarios y aquí tenemos una tabla. Esta tabla es el valor de las ventas de enero a diciembre y vamos a tener también aquí en esas tablas que cada indicador que van a ver en material tiene su propia tabla de enero a diciembre del comportamiento de las variables en ese tiempo y de una vez les va a calcular el indicador. Entonces, si ustedes cogen una calculadora o lo hacen en una hoja, si vamos a mirar de dónde obtuvieron el 5, lo que van a hacer es que las ventas acumuladas, 30 millones de pesos, en el periodo van a dividirlo sobre el inventario promedio del periodo, que es 6 millones de pesos, que es en total 5, y así con todo. Entonces, miren muy bien, porque en el taller que tenemos hoy, solamente les vamos a dar el valor de enero, y de febrero a diciembre, ustedes van a obtener esa información con unos criterios que les vamos a dar. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, posteriormente de tener esta tabla, pues, ¿qué es lo que hago? Graficar la información que está en esta tabla. Entonces, fácil. De enero, ya está, Excel me hace la gráfica simplemente seleccionando las columnas de la tabla, me hace la gráfica de una vez. Y tenemos aquí entonces que en enero tenemos 5, que en febrero tenemos 4 y así sucesivamente por los 12 meses del año. Esta gráfica me permite determinar cómo es el nivel de rotación de las mercancías en esa empresa. Entonces vemos que el eje Y me está indicando que el valor del indicador. Y lo estoy rotulando que esta columna me está mostrando el valor del indicador, el resultado del indicador. Y en el eje Y me está mostrando en el tiempo el valor del indicador en el tiempo. En enero tanto, en febrero tanto y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, el análisis. ¿Me colabora alguien leyendo el análisis, por favor? Yo, instructora. A ver, profe. Gracias. Análisis. La rotación de inventarios permite identificar. Sí, Dani, sigue, por favor. La rotación de inventarios permite identificar cuántas veces se convierte el inventario en dinero o en cuentas por cobrar. ¿Qué significa lo que se ha vendido? Con ello, determinamos la eficiencia en el uso del capital de trabajo de la empresa. Entre más se rote el inventario, más rápido se retoma el dinero invertido en ello. Ok, perfecto. Les voy a pedir el favor a los líderes que me le tomen una foto a este pantallazo, porque ustedes en el taller van a generar análisis. Y este es un análisis que nos permite tener una referencia para poderlo lograr. ¿Bien? Entonces, porfa, a Camilita, que está ahí en línea, y a Henry, les agradezco tomarle foto para poder publicar en el grupo de WhatsApp esta información de importancia para ustedes en la elaboración del taller. ¿Bien? ¿Me confirma, por favor? Camila y Henry, si ya tienen el pantallazo. ¿Camila? Profe, no, todavía no, porque me perdió la pantalla, entonces
me voy a salir para volver a ingresar. Vale, te va a apoyar Wilson. Wilson, toma foto, por favor, mientras tanto. Apóyame a Camilita. Sí, señora, profe. Gracias. ¿Ya? ¿Ya la tienes? Wilson Remolina. Sí, señora. Perfecto. Mil gracias, Wilson. Continuamos entonces. Bueno, Wilson, ya que está ahí, Wilson, léeme, por favor, esa caricatura. Dice, todo el día pensando en números, cifras, cuentas, cálculos matemáticos, porcentajes. ¿No te das cuenta de cuánto daña nuestra relación? Sí, un 63%. Así es. Muy importante los indicadores, ¿verdad? Ok. Les dejo esta frase. Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se puede mejorar. Entonces, muy importante. Muy importante, no solamente para la vida profesional, sino para la vida laboral. ¿Bien? ¿Para qué sirven entonces los indicadores? Le pido el favor a Henry que me lea este párrafo. Henry. Los indicadores de gestión nos permiten evaluar o hacer seguimiento al cumplimiento de la gestión adecuada del presupuesto y en general de cualquier proceso organizacional. Muy bien, muchísimas gracias. Chicos, ¿claro lo que acabo de leer, Henry? Como conclusión de lo que hemos visto hasta el momento. Última palabra. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, colabórame, porfa. Bueno, el último caballero. Léeme, por favor, ese párrafo. ¿Para qué sirven los indicadores? Los indicadores de gestión logísticos en las organizaciones ayudan a conocer el desempeño de las diferentes áreas en la cadena de suministros. El resultado de estos indicadores ayuda a la alta gerencia en la toma de decisiones acerca de la optimización de los recursos. Con base en esta información se pueden corregir y solucionar los inconvenientes encontrados dentro del proceso, lo que ayudará a satisfacer a tiempo las necesidades del consumidor final. Muy bien, muchas gracias. Y esto es lo que hemos hablado sencillamente hasta el momento. Básicamente son las conclusiones de lo que nos permite o los beneficios que nos dan el uso de esta herramienta tan importante y son los indicadores. Entonces, ya habiéndose abordado la temática, vamos a iniciar con la explicación de la evidencia número 3 y de la evidencia número 5 de esta actividad de aprendizaje número 10. Primera evidencia a explicar el día de hoy, la evidencia cuadro comparativo indicadores de gestión logísticos que vamos a desarrollar de manera individual. Vean ustedes ya el material de formación a estudiar, que es el material de elaboración del presupuesto, ingresos y gastos. Y el material complementario, importante leer para el desarrollo de esta evidencia, el material de indicadores de gestión logística. Tenemos el acceso a cuando ya hemos desarrollado la evidencia y la vamos a cargar. Evidencia número 3, cuadro comparativo indicadores de gestión. Tenemos aquí el archivo que nos va a explicar la evidencia de manera completa y el instrumento de evaluación de cómo el instructor va a evaluar esta evidencia. Finalmente, cuando ya la tengamos lista para cargar, vamos a dar clic en ver evidencia y subimos el archivo. Muy bien, entonces, tanto en la guía de aprendizaje como en el enlace que acabamos de ver, la información que van a tener para desarrollar esta evidencia es igual. Pueden guiarse por ese archivo de explicación completa de la evidencia o de la guía de aprendizaje. En los dos documentos se encuentran la misma información. Entonces, recuerden que esta actividad es individual. Esta actividad se le hizo unos cambios. ¿Por qué? Porque en el material no se explica de manera clara qué es un indicador de gestión y qué es un indicador de desempeño. Y realmente para ustedes lo más importante es que se ciñan en los indicadores logísticos. Entonces, los indicadores de gestión logísticos en las organizaciones ayudan a conocer el desempeño de las diferentes áreas de la cadena de suministro, como ya lo leímos. Por esta razón es importante que usted empiece a interiorizar cómo funcionan las fichas de indicadores de gestión en este tipo de proceso organizacional. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, vamos a investigar, vamos a realizar una investigación y vamos a hacer un documento que puede ser en Word o en Excel. Hacen una portada con el nombre de cada persona y el primer punto que van a escribir es
¿Cuál es la diferencia entre los indicadores de gestión y los indicadores de desempeño? Van a investigar, importante. Vamos a hacer la investigación en fuentes fidedignas y ahí es donde vamos a desarrollar qué es un indicador de desempeño y qué es un indicador de gestión. Bien, segundo punto. Vamos a diligenciar, vamos a hacer esta tabla. Ustedes tómenle foto, por favor, Wilson y Henry, y me la envían por cada grupo de WhatsApp a esta diapositiva. Entonces, van a hacer esta tablita, donde van a hacer el archivo. En el archivo van a poner esta información. Entonces, en la parte superior, el nombre de la empresa. Posteriormente, la ficha del indicador de gestión de los procesos logísticos es el nombre del documento. Y las variables que vamos a contener en este documento va a ser la actividad logística, nombre del indicador, código del indicador, objetivo del indicador, fórmula del indicador, periodicidad de medición del indicador, responsable del reporte del mismo y cargo a quien se debe reportar el comportamiento del indicador. Entonces aquí les dejé este primero, les dejé uno ya diligenciado para que se guíen, ¿sí? Acá les puse un ejemplo de cómo pueden codificar, como les dije, decisión de ustedes cómo lo van a hacer, como tengan ustedes ya estandarizado en la empresa o como lo deseen crear, si es que no lo está estandarizado en la empresa. Y aquí, recuerden que tenemos 5 actividades logísticas que explicamos, ¿verdad? Si revisamos aquí de lo que ya habíamos hablado, tenemos 5: compras y aprovisionamiento, producción e inventarios, almacenamiento y bodegaje, transporte y distribución, e importación y exportación. 5 actividades logísticas, ¿verdad? Y de esas 5 para esta tabla de ficha de indicadores, vamos a escoger un indicador mínimo por cada una de las 5 actividades, es decir, una para compras, un indicador para compras y almacenamiento, uno de producción e inventarios, uno de almacenaje o almacenamiento, otro de transporte y otro de importación y exportación. Es decir, mínimo 5 filas debe tener esa tabla de ficha de indicadores de gestión. ¿Me hago entender? Estimados aprendices. Sí, señora. ¿Sí? Entonces van a Sí. ver 5 filas acá. Obviamente este primero no lo van a tomar, porque ya lo hice. Bien, toman otro tipo de indicador. Ya no van a escoger el de certificación de proveedores porque ya la instructora sobre ese hizo la explicación del ejemplo. Van a tomar otro porque hay más en compra y abastecimiento, hay más indicadores. Entonces, esta es la referencia. Bien. Y tercero, van a sacar o a generar 2 conclusiones mínimo del desarrollo de esta evidencia. Esta es la evidencia. ¿Alguna pregunta? 90% seguro. 90% seguro y el 10%. Mientras lo haga. Hay que hacer un plan de mejoramiento para el 10%. Ok. Señor. Obviamente son datos ficticios porque pues obviamente no podemos manejar datos reales y lo otro está bien, Pero pues aquí no obviamente lógicos, no ¿no? se va a hacer ningún dato porque solamente lo que estamos haciendo es la ficha. ¿Bien? Y la fórmula. Profe, Sí, ok. Acá no se aplican datos, solamente la ficha como tal. profe, o Señor. sea que solamente agarramos de cada actividad logística un indicador, digamos, por ejemplo, el de transporte puede ser el consumo masivo digamos, de gasolina, porque eso es un indicador de cuánto se puede estar gastando durante el mes o durante el año. Sí, es cómo controla usted en el proceso de compra y abastecimiento, cómo controla el proceso. Entonces, ustedes deben tener indicadores en las empresas. Aparte de los que tengo en material de formación, ustedes pueden manejar otros, ¿sí? Y usted puede hacerlo a través de los indicadores que usted ya en su empresa maneja para ese tipo de actividad logística que le estoy planteando. De esas 5, escoja uno que maneje usted en la empresa o, si no está trabajando, escoja de los que ya están en el material de formación. Y sí o sí, donde dice responsable de su reporte y cargo a quien se debe reportar el indicador, escriben el cargo realmente de quién maneja esa información, quién la debe reportar y a quién se le debe reportar. ¿Me hago entender? Ahora sí, al 100%. Ahora sí, 100%. 100. Bien, muchas gracias. Lo logré. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente evidencia. Recuerden que todas las evidencias tienen un instrumento de evaluación y es este para la evidencia número 3. Bien.
Claramente se hizo unas adecuaciones para que les fuera mucho más útil y por esa razón de pronto hay cosas que no aplican, pero obviamente van dirigidas a cómo se adecuó esta evidencia. Entonces vamos a explicar la evidencia número 5 de la actividad de aprendizaje número 10, taller indicadores de gestión logística, que vamos a desarrollar en ya los grupos de trabajo que tenemos conformados de manera grupal. ¿Bien? Ok, entonces para esta evidencia, vamos a desarrollarla teniendo en cuenta que la guía de aprendizaje no me suministra toda la información que requiero conocer para poderla desarrollar bien. Entonces, no vamos a tener referencia a la guía de aprendizaje para desarrollar la evidencia 5 porque está incompleta. Y por esta razón, vamos a descargar el archivo que tenemos ahí en la evidencia 5 al dar clic acá, este archivo donde dice dar clic para ver la evidencia. Aquí vamos a obtener el documento completo donde me va a dar la información del caso de estudio de la empresa a analizar. Entonces, la empresa es Empresa de Correas LPQ Belts. Esta empresa es una empresa que desea conocer cómo ha sido el proceso del comportamiento de los indicadores en un periodo de producción. Para esto va a analizar usted la información del caso de esta empresa presentado a continuación y posteriormente va a proceder a desarrollar cada uno de los 5 ítems que se van a mostrar en el transcurso del caso de estudio. 5 ítems, que son realmente los 5 indicadores. Como ven aquí en los cuadritos azules, 5 ítems son indicadores de compra y abastecimientos, indicadores de producción e inventarios, indicadores de almacenamiento y bodegaje, indicadores de transporte y distribución, y finalmente indicadores de importación y exportación, que ya los vimos anteriormente como actividades logísticas. ¿Bien? Dice, en cada uno de los ítems, es decir, en cada una de esos 5 actividades logísticas, ¿usted qué es lo que va a calcular? Entonces va a calcular el valor del indicador de todos los meses del año. Todos los meses del año, estamos hablando de los 12 meses del año. Adicional de calcular el valor de cada mes del año, es decir, además de sacar ya la tabla completa, porque si ustedes se dan cuenta, aquí solamente nos está suministrando el valor de enero, como ven, todos los indicadores solamente me dan enero, 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 ¿bien? Enero, ¿bien? Pero no me da febrero, marzo, de ahí hasta diciembre. Entonces, ese es el primer punto, lo de calcular. ¿Cómo lo va a calcular? Dirán ustedes. Pues aquí, debajo de cada tabla, le va a dar un criterio. Un criterio. Por ejemplo, en este criterio me dice, para los siguientes meses del año, es decir, de febrero a diciembre, los pedidos generados sin problemas aumentan en 20% con respecto al mes anterior. Es decir, si el mes anterior obviamente es enero, pues le voy a incrementar el 20% a 1000. ¿Y cuánto es el 20% de 1000? Un chico o una chica que me 1200. diga. 200, exactamente. Entonces, ¿cuál sería el pedido generado en febrero? 1200. Exactamente, muy bien. Ya hemos tenido un taller similar, entonces ya eso lo sabemos calcular. Y lo mismo pasaría, si acá vemos la continuación del párrafo, dice, y el total de pedidos generados aumenta en un 25% con respecto al mes anterior. Entonces acá me dice que en enero, en pedidos generados fue 1100. Es decir, me dice que incremente un 25% para obtener el de febrero. ¿Cuánto sería el 25% de 1100? Pues ahí dice 1370. 275. Exactamente, gracias por leer. No, mentira, yo sé que los calcularon antes de mirar la diapositiva. Entonces, ¿cuánto me daría en febrero el total de pedidos generados? 1375. Muy bien, así es. Y así lo van a hacer para marzo. Entonces, cogen el de febrero para calcular el de marzo y así sucesivamente el del mes anterior. ¿Bien? ¿Me hice entender ahí? O sea que de marzo sería 1200 por el 20%, sí. Exactamente, exactamente. Siempre cogen el del mes inmediatamente anterior para calcular el del mes que van a calcular. Entonces, para calcular el de diciembre, cogen el de noviembre. Y a ese le incrementan el 20% a pedido generado y el 25% a total de pedidos. ¿Bien? Listo, profe. Entonces, ahí ya sacarían solamente la tabla. Y así lo van a hacer de acuerdo al criterio que bajo la tabla les dé el ejercicio, ¿sí?
Van a ver ustedes acá el criterio bajo la tabla de cada uno de los indicadores, y cuando ya obtengan ustedes esa tabla, entonces ahora sí que me dice el ejercicio. Dice que vamos a graficar el valor del indicador para todos los meses de los indicadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo la tabla, como ustedes vieron, aquí en esta columna, ustedes pueden hacer esta tabla y le incrementan una columna donde diga valor del indicador. Entonces, si ustedes ven calidad de pedidos generados, la fórmula la tienen ustedes en el material de formación, ¿cierto? ¿Recuerdan? Aquí les estoy mostrando el material de formación. ¿Qué dice ahí en el material de formación para total de calidad de pedidos generados? Me está dando la fórmula, ¿verdad? ¿Estamos viendo el material de formación? Sí, señora. Bueno, entonces Sí, ustedes señora. van al material de formación, copian la fórmula, la pegan y simplemente reemplazan los datos. Entonces acá pegan el dato y en un archivo en Excel, ahí en esa columna de valor del indicador, como lo vemos aquí en esta columna, valor del indicador, pues obviamente con los datos del ejercicio van a calcular el valor del indicador correspondiente. Tienen el valor ya calculado, el valor del indicador, y ahí sí van a graficar, como lo tienen ustedes también acá más abajito. Acá tienen ustedes una gráfica, entonces, eje Y, eje X, y aquí estas gráficas que suministra el material de estudio son incompletas. ¿Por qué? Porque no tienen el nombre de la variable vertical ni el nombre de la variable horizontal. Normalmente, cada gráfica también tiene un título, entonces aquí debería ir gráfica número 1, por ejemplo, punto, y el nombre que está acá, calidad de pedidos generados. ¿Bien? Entonces, como estamos viendo en el caso, es un caso que tiene 8 páginas, acá está la 1 y acá está la 2, y como vamos viendo de ahí en adelante. Entonces, hallamos el valor del indicador, graficamos y posteriormente, ¿qué me dice? Interprete dichos indicadores. Entonces, como ustedes ven, cada uno de los indicadores, por ejemplo, calidad de pedido generado, volumen de compras, entregas perfectamente recibidas, capacidad de producción, rendimiento de máquina, etcétera, me va a pedir siempre 3 datos. Valor del indicador, gráfica y análisis del indicador. Todo. Como ustedes ven, es un estándar para toda la información que se requiere por cada indicador. ¿Ven que es equitativo para todo lo que piden, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Un tip para que me tengan en cuenta, porque hay un error ahí en el caso, y es que en el cuarto indicador, que se llama indicador de transporte y distribución, no me dice que este es el indicador de costo de transporte versus ventas. Pues se sobreentiende, ¿verdad? Porque pues, la variable está acá. Pero, por favor, para que no se me vayan a perder, tengan en cuenta que este indicador es el de costo de transporte versus ventas. ¿Bien? Me le toma foto mejor a Wilson y Henry y me la suben en el grupo por si al caso. ¿Me confirma, por favor, cuando ya esté en el grupo? Sí, señora, ya tomé la foto. Gracias, Henry. Wilson. Un segundo, profe. ¿Ya? Ya, profe. Listo, perfecto. Ok. Bueno, entonces, eso es lo que me pide para todos los indicadores, esa información. Finalmente me dice que debo responder unas preguntas. Entonces, si yo miro después de toda esta información, o el caso, después de leerme todo este caso, miro que ya después de los indicadores de importación y exportación, me va a pedir aquí lo siguiente, 4 preguntas. 4 preguntas que debo responder. Primera pregunta, muy atentos por favor. ¿Cuál es la importancia de que una empresa tenga indicadores de gestión logísticos en sus procesos productivos? ¿Qué importancia tiene tenerlos? Bien. Segunda pregunta, ¿cómo solucionaría el desempeño de las actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno y externo de la organización? Tercera pregunta, si una empresa no cuenta con información periódica es mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, bianual, etcétera, de acuerdo a la frecuencia que tienen ustedes concebida en la ficha del indicador, puede ser entonces catalogada como una empresa exitosa. Justifique su respuesta. Bien.
Y finalmente, la última pregunta que deseamos que usted responda para esta evidencia es, ¿cree usted si una empresa cuenta con indicadores de gestión logísticos óptimos, tiene una o alguna ventaja competitiva frente a otras empresas que no cuentan con indicadores de gestión logísticos? Bueno, esas son las preguntas. Tengan en cuenta lo siguiente, por favor, Wilson y Henry, me le toman fotico a esta diapositiva que son los criterios de entrega. Vamos a tener en cuenta los siguientes 4 criterios para la entrega de esta evidencia. Vamos a desarrollar una portada donde desarrollamos o ingresamos los nombres de las personas que hicieron parte de esta evidencia. Relacionamos los integrantes del grupo. Una portada donde están todos los integrantes del grupo. Segundo tip. Vamos a desarrollar completamente los 5 puntos que tenemos, es decir, los 5 tipos de indicadores con los subindicadores que están ahí. Los 5 tipos de actividades logísticas con los indicadores que están allí. Bien, tenga en cuenta que todas las gráficas que va a desarrollar dentro de esto, dentro de estos puntos, deben tener el título, gráfica número 1 y el nombre del indicador, el nombre del eje Y y el nombre del eje X. ¿Sí? Y aparte, obviamente, los datos correspondientes. Tercero, respuesta total a las 4 preguntas que acabo de leer. Y quinto, vamos a concluir. Cada uno de los integrantes de su grupo, de su equipo de trabajo, debe hacer una conclusión. Como lo hemos venido haciendo con los otros talleres grupales, vamos a seguir manejando ese mismo criterio para esta evidencia. ¿Tenemos preguntas? Wilson y Henry, ¿me confirman ya está la fotico en WhatsApp? Sí, Entonces señora. me hacen preguntas. Gracias, Henry. Profe, yo ya la tomé, ya ahorita las envío. Perfecto, gracias. ¿Preguntas tenemos? Los escucho. No, señora. ¿No? Ok. Mientras que les surge preguntas. Esto, lo que ven aquí es lo que debemos plantear como una gráfica. Lo que está a la izquierda es lo que es una gráfica incompleta. Lo que está a la derecha es el contenido y presentación de una gráfica que representa correctamente el comportamiento de un indicador en el tiempo. Bien, está el dato de la variable Y versus el dato de la variable X. Entonces, me le toman por favor fotico también a esta imagen para que tengan una referencia de cómo es que van a hacer la graficación de los resultados de los indicadores para la evidencia número 5. Wilson y Henry, ¿me confirman? ¿Ya está esta fotico para seguir? Sí, señora. Bien, gracias. Muy bien, chicos. Tiene 14 puntos para evaluar este taller. Ustedes tienen ya este instrumento de evaluación. Tengan en cuenta que es grupal y los tiempos de entrega que debemos dar seguimiento para el desarrollo de esta evidencia. Hasta aquí tenemos preguntas para finalizar esta sesión. No, señora. Última palabra. Todos están ready, todos están conectadísimos. Bueno, pues El indicador marca el 100%. el indicador marca el 100%. Muy bien. Eso es una gran satisfacción para mí. Me alegra entonces que realmente el tema haya sido claro y la explicación de las evidencias sea claro. Les deseo entonces muchos éxitos en este desarrollo de estas evidencias y en este tema tan importante para el desarrollo de su formación. Tenemos la siguiente sesión, la sesión número 3, para el día 8 de febrero, donde daré explicación de la evidencia número 6 y evidencia número 8 de la actividad de aprendizaje número 10. Bien, chicos, me alegró volverlos a saludar y volver a haber compartido con ustedes. Muchas gracias por la participación de esta sesión. Que tengan una feliz noche y buena semana para ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Hasta luego. No, profe, Gracias, gracias, hasta luego. No, no, no.